¿Qué tal, alumnos? Soy su profesor de ciencias, Daniel Morales. En esta ocasión les vengo a hacer la clase correspondiente a la guía número 3 de ciencias para nivel séptimo, octavo básico. ¿Qué vamos a tratar en esta guía? Vamos a tratar principalmente 4 contenidos, 3 en realidad, recordando un cuarto que lo vimos en la guía anterior. Vamos a recordar un poquito lo que era la materia. Vamos a pasar a un segundo tema que es el más importante dentro de este video, que es la historia del átomo. Después de eso vamos a pasar a hablar lo que tiene que ver con las teorías atómicas de Dalton y de Rutherford. Y vamos a terminar con lo que es la tabla periódica. Esos son los 4 temas principales de esta grabación. Vamos a partir recordando lo que era la materia. La materia es el elemento con lo que está compuesto todo lo que existe en el universo. Todo, desde una piedra, las nubes, los planetas, todo está compuesto de materia. Recordando eso, vamos a partir ahora a hablar de qué está compuesta la materia. La materia está compuesta de diferentes elementos y recordemos que lo más pequeño de la materia era una partícula. Habíamos quedado eso en el último video. Lo más pequeño de la materia es una partícula, pero antes de encontrar la partícula se habló de algo un poquito más grande, que es el átomo. Vamos a ver lo que es el átomo. Hubo diferentes definiciones a lo largo de la historia. Esto se remonta a la antigua Grecia, donde ya la gente se empezó a preguntar qué es lo que era la materia. Como no habían herramientas tecnológicas para poder saber y estudiar la materia, más que nada se filosofaba en los encuentros entre los griegos. Ya después, en el siglo V a.C., ya habían algunas corrientes filosóficas que decían más o menos qué es lo que era un átomo o de qué estaba compuesta la materia. Entonces ahí hubo 2 corrientes. Primero, los que postulaban que la materia era continua. ¿Qué significaba esto? Que un cuerpo uno lo podía dividir en trozos más pequeños, cada vez dividir en trozos más pequeños y más pequeños y más pequeños, y eso se podía hacer indefinidamente. O sea, por ejemplo, una manzana yo la podía partir por la mitad, después en cuartos y así hasta lo más pequeño, y aún así seguía siendo manzana. ¿Ok? Eso significaba que la naturaleza era continua. La otra corriente era que la naturaleza de la materia era discontinua. ¿Qué significaba esto? Que llegaba un momento en que uno dividía la materia, pero había un momento que ya no se podía dividir más y que la partícula más pequeña de esto era indestructible y se le conocía, o se le llamó en ese momento, átomo. Pasó después bastante tiempo y aparecieron 2 filósofos, Leucipo y Demócrito. Ellos postularon que toda la materia estaba compuesta por átomos. Sigue avanzando el tiempo y en el siglo IV a.C., Empédocles, que era otro filósofo, dice que la materia está compuesta de 4 formas, o está presente de 4 formas, como aire, tierra, fuego y agua. A esto se le suma más adelante Aristóteles, que dice que aparte de estas 4 formas de materia, está el calor, el frío, lo húmedo y lo seco. Pasan mucho tiempo después, siglos, y en el siglo XIX aparecen las primeras evidencias de que Leucipo y Demócrito estaban equivocados sobre la composición de los átomos, pero se reconoce que fueron los primeros en tratar el tema. Así pasa el tiempo y llegamos a las primeras teorías de los átomos, teorías atómicas. La primera fue la teoría de Dalton, donde se retoma la idea de que la materia es discontinua. Recordemos que era dividir hasta un momento que no se podía dividir más, teniendo el átomo como lo más pequeño. En 1808, John Dalton propone que
la materia está compuesta por partículas extremadamente pequeñas, llamadas átomos. También dice que todos los átomos son iguales cuando pertenecen a un mismo compuesto o a un mismo elemento. Todos los átomos del agua son iguales, todos los átomos de una piedra son exactamente iguales. Y que entre elementos los átomos son distintos, o sea que los átomos de la piedra son distintos a los átomos del agua, por ejemplo. También postula de que los átomos pueden combinarse entre sí para formar moléculas. Así, al crear moléculas, ya el elemento se transforma en un compuesto. Está compuesto de diferentes átomos, por lo tanto de diferentes moléculas, y se transforma en un compuesto. Y también postula de que las reacciones químicas son cambios en la combinación de átomos. ¿Qué significa esto? Que los átomos no se crean, ni se destruyen, ni se pueden dividir. Los átomos son tal cual. Un átomo de agua, un átomo de azufre, por ejemplo, pero no se pueden ni destruir ni dividir. Sí se pueden mezclar creando un compuesto. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar una tabla donde hay algunos ejemplos de compuestos y de elementos. Primero, el agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque está formada por H, que es hidrógeno, por dos de hidrógeno, y por un elemento que es el oxígeno. El azufre, en el otro caso, es un elemento porque no está mezclado con ningún otro átomo, son solamente átomos de azufre, por eso su denominación es Z. El elemento carbono, lo mismo, una C, pero aquí hay un compuesto, por ejemplo, el CO2, que es el dióxido de carbono, que es carbono, perdón, mezclado con oxígeno, y así los otros ejemplos de la tabla. Una vez entendidas las diferentes teorías, se formaron modelos y la gente se empezó a preguntar, bueno, estamos hablando de átomos, pero ¿cómo son los átomos? Se comprueba de que el átomo es divisible, o sea que sí se podía dividir, que era más chico. Se comprobó que el átomo no era lo más pequeño con el tiempo y que estaba constituido, al dividir el átomo, estaba constituido con electrones, protones y neutrones. El científico Joseph Thomson, en 1903, propone un modelo atómico donde dice que el átomo es una masa homogénea cargada positivamente con protones, en el cual se encuentran distribuidas las cargas negativas, siendo el conjunto eléctricamente neutro. Aquí hay un ejemplo. La masa completa conformada por electrones negativos. Ese es el modelo atómico de Thomson, muy básico. Después, más adelante, aparece Rutherford en el 1911, y dice no, el átomo no es así. El átomo tiene una zona central, un núcleo, que es positivo y se le va a llamar núcleo atómico. Este núcleo está rodeado o siendo orbitado por partículas negativas. Y por este dibujo que él crea, se le asemeja mucho al sistema solar. Por lo tanto, se le llama modelo planetario del átomo. Pero esto pasa después unos cuantos años y en el 1932 se descubre que también, aparte del protón y del electrón, existen los neutrones que conviven en el núcleo del átomo. Generalmente eso es lo que se habla sobre la teoría atómica. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? Porque para poder entender lo que vamos a hablar ahora necesitábamos todos esos conocimientos. ¿Qué es lo que viene ahora? La tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Vamos a remontarnos un poquito a la historia. A comienzos del siglo XIX, los científicos se dieron cuenta de que habían semejanzas entre algunos elementos químicos. Por lo tanto, dijeron, oye, estos se parecen, juntémoslos, agrupémoslos. Y la primera agrupación la hizo el científico ruso Mendeleev en 1896,
donde dijo existen 63 elementos químicos que los vamos a agrupar en filas y en columnas, de acuerdo a la masa atómica. A este orden que hizo este científico se le llamó tabla periódica. Más adelante, en 1870, o un poquito antes, mejor dicho, paralelamente junto con el ruso, aparece un científico llamado de apellido Meyer, que propone una clasificación muy parecida, pero relaciona las masas atómicas junto con las características físicas de los elementos químicos. Para poder entender lo que vamos a explicar ahora, que es la tabla periódica, tenemos que hablar sobre el vocabulario. Ya hablamos sobre la historia, de dónde viene, y ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes para poder comprender lo que significa y leer la tabla periódica. ¿Qué palabras vamos a tratar? Primero, radioactividad. La radioactividad es una energía específica que emiten algunos tipos de cuerpos. Así como, por ejemplo, el fuego emite calor. Yo, en este momento, si yo me pongo a trotar, voy a emitir también calor. Hay algunos cuerpos que emiten un tipo de energía llamada radiación. La radioactividad puede ser espontánea, se le llama espontánea cuando es de forma natural, o puede ser externa, si es que es artificial. Otro concepto, masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? La masa atómica corresponde a la masa total de protones y neutrones en un átomo específico. El número atómico. El número atómico corresponde a los protones totales que se encuentran en el núcleo del átomo y que generalmente o siempre es igual al número de electrones. Y por último, en el vocabulario están los lantánidos y los actínidos. ¿Qué son estas palabras que significan? Corresponden a elementos de la tabla periódica que están en el periodo 6 y el periodo 7 de la tabla, están un poco aparte, y son conocidos generalmente como tierras raras, ya que se presentan generalmente en la naturaleza como óxidos. ¿Ok? Ahora, dentro de la tabla periódica generalmente vamos a ver 18 columnas, que son los grupos o las familias de elementos químicos. Y vamos a ver 7 filas, que son los periodos. Recuerda que hablamos recién de los lantánidos y de los actínidos. Bueno, son 7 filas. Entre los grupos 3 y 4 se hallan dos series de elementos: los lantánidos, que eran el periodo 6, y los actínidos, que eran el periodo 7. ¿Por qué en esta imagen de la tabla periódica no se clasifican junto con la tabla y están aparte? Solamente por un tema de espacio, porque si no la tabla sería demasiado extensa horizontalmente. ¿Ok? Eso corresponde al video de esta ocasión. Esperamos que sea comprensible y en caso de tener alguna duda, acérquense por favor a los profesores correspondientes. Hasta otra oportunidad, que estén bien.